Vamos a retomar entonces. Sí, pastor, acá estoy. Muy bien. Bien. Esto nos lleva a descubrir o comprender o mirar cómo había sido el proceso de composición de la Biblia, ¿no? Los métodos históricos críticos, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿Qué es lo que nos facilitan? El estudio de la fase previa del texto, en este caso, antes que saliera el libro de Jeremías, por ejemplo, que es el que hemos leído en parte, capítulo 47, o de cualquier otro libro, ¿no? Y el proceso de formación hasta constituirse en la Biblia. Por supuesto, podríamos llegar hasta cómo llega a nuestras traducciones modernas, contemporáneas, ¿no? Pero los métodos histórico-críticos han ayudado, es decir, esta propuesta o esta innovación que hizo Descartes y en el caso de la reforma, ¿no es cierto? Ha ayudado para empujar, digamos, el descubrimiento, la profundización de lo que está en todo este proceso de la Biblia. Y este proceso de composición podríamos verlo de la siguiente manera. Aquí en el gráfico había comenzado desde el acontecimiento, ¿no? Es decir, vamos a aterrizar en el canon de la Biblia, es decir, en la Biblia que nosotros leemos, la Biblia que nosotros leemos en nuestra lengua castellana o cualquiera que sea el caso, está canonizado, es decir, no se puede aumentar ni quitar la cantidad de libros. En el caso evangélico, ustedes saben, los 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, los ya conocidos. Pero ¿cómo empezó? ¿No? ¿Cómo es que llegó a este canon, a este texto que nosotros tenemos? Había empezado en algún momento, y ese momento le podemos llamar acontecimiento. Pero como es individualmente, libro por libro, no podemos, digamos, juntar toda la Biblia, los 66 libros en este caso, ¿no? No estamos hablando de los deuterocanónicos, por ejemplo, de libro por libro, de situación por situación, de personaje por personaje, de historia por historia, de discurso por discurso, o lo que fuera que nosotros hemos encontrado y que nos acordamos y hemos leído en la Biblia. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos poéticos y determinados salmos, nos preguntamos en qué momento este salmo habría sido compuesto, en qué momento de la historia israelita, ¿no? De la historia del pueblo de Israel. Puede ser que las herramientas exegéticas que tenemos en este momento nos ayuden para precisar mejor. Nunca estaremos totalmente seguros, pero sí acercarnos más o menos al tiempo en el que puede haberse producido esa inspiración y que luego se puso parte en escrito, ¿no? Cuando había aparecido, ¿no? Y para eso son los libros, precisamente las investigaciones que hay, que se hacen, y las ciencias bíblicas nos ayudan para esto, ¿no? Pero hablamos entonces del acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Vamos a referirnos al ejemplo que habíamos tomado de Jeremías 47. ¿Se acuerdan de qué habla Jeremías 47 o qué dice Jeremías 47? ¿Recuerdan de qué trata en lo fundamental? Pregunto, ¿de qué trata? Un poco para participar todos.
Se trata de un juicio, ¿no? ¿Contra quién? Contra los filisteos. Los filisteos, claro, contra Gaza. Y con sus aliados, Tiro y Sidón. Sí, ¿Está bien? sí, pastor. Tiro y Sidón. Ahora voy a forzar, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, era el tiempo de Abraham. O sea, Abraham iba a Gaza. Abraham habría conocido Tiro, Sidón. ¿Qué piensan ustedes? Acontecimiento viene de acontecer. Y acontecer nos lleva a un momento determinado. Un momento determinado y de repente lo podemos vincular al cronos, al tiempo. Es decir, ¿qué tiempo? ¿No? Pregunto directamente. Acontecer que vemos acá de Gaza, el juicio o lo que dice Jeremías en una profecía o en un discurso como fuera, ¿lo habría dicho en tiempo de Abraham? Después, pastor, ¿no? ¿Sí, Alejandrina? Después, ¿no? Porque Abraham, Después, claro, después. Después. porque él está hablando de muchos, profecía de Egipto, eso fue mucho más antes de Abraham. O sea, ¿qué dices después de Egipto? Sí, Es mucho más después. mucho más después, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y si nos referimos al personaje al que se refiere este texto, es decir, el personaje, el profeta en que fueron puestas estas palabras que después se hizo texto, es Jeremías. ¿Y Jeremías de qué tiempo fue? Y ese estudio nos viene de otras partes, del libro mismo de Jeremías y también de otras partes de la Biblia, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuándo fue este acontecer? ¿Qué fue este acontecer? ¿Qué habría pasado? En otras palabras, ¿qué pasó? Hay un acontecimiento, hay una situación de realidad que se vio aquí, un momento determinado, del cual se dejó registrado. Algo pasó aquí que luego se contó. ¿Estamos? Se contó. No hay una situación que tenemos en la Biblia que no haya acontecido. Incluso aquella composición poética que podemos encontrar que salió del escritorio, como decir, como del escritorio, de un personaje que pensó y escribió, pero que no piensa desde el caso del poeta, solamente, sino que el poeta es el poeta en su entorno, es el poeta en su realidad. No puede haber un poeta o un escritor bíblico, por llamar así, de esos textos que habían salido de la pluma de un escritor que no es su entorno también, que no es su contexto, que no es un pueblo, que está inserto en una comunidad, en una sociedad. En este caso, teníamos que ver de qué época de la historia de Israel. Porque estamos refiriendo al Antiguo Testamento en el caso del texto de Jeremías. El acontecimiento, pero por ejemplo, si tenemos un texto de los evangelios, Lucas, por ejemplo, cualquiera de ellos, ¿de qué época, de qué tiempo, de qué momento es? ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, no sé, podríamos referirnos a Lucas 5, por ejemplo. 5 Lucas. ¿Qué tenemos en Lucas 5? ¿Recuerdan de la pesca?
La pesca. Ah, la pesca. Pesca milagrosa. Claro. Oye, antes de llamar a Pedro. ¿Dónde sucedió este relato que vamos encontrando en Lucas 5 que a las Biblias, los editores le han llamado la pesca milagrosa? ¿En qué lugar? ¿En qué parte? Incluso la Reina Valera del 95 reza así. Cuando reza así digo que dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento es este? Es el acontecimiento del gentío junto a Jesús para escucharle al costado o al lado del lago de Genesaret. ¿Y cuál es el lago de Genesaret? ¿No? Se conoció como el mar de Galilea, ¿no? Sino que acá tiene otro nombre. Pero, ¿qué se está diciendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pregunto, estoy preguntando, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿En dónde, pastor? Ahí en Lucas 5, Sí, en Lucas 5. estaban lavando sus redes. Ajá. Llamamiento de los Regresaron primeros discípulos, ¿no? Bueno, es el llamamiento y lo leemos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un llamamiento. Esto es lo que aconteció, ¿no? Ellos Hay una, regresaron de la pesca. sí, hay varios hechos allí que han pasado a la historia evangélica y que tienen que ver con la enseñanza de Jesús. Este es un acontecimiento, es el acontecimiento en el que pescaba mucho, estaba mucho tiempo no pescaba nada y Jesús dice echa la red y resulta que este acontecimiento fue un hecho que despertó el interés, la emoción, quedó registrado en las mentes, en la experiencia, cómo fue esta situación, en fin, y de lo cual se habló y se habló. Tanto se habló que se contó, y esto es la transmisión oral, ¿no? Y entonces, el Evangelio, en este caso, no es, esto lo he repetido muchas veces, pero tengo que decirlo otra vez, no es que se escribió en el momento que Jesús dice, echen las redes, y están echando las redes, y alguien había escribiendo, o alguien filmando, o alguien grabando, para nada. No. ¿Cómo se sabe lo que pasó ahí? Porque se contó, y a esto se le llama transmisión oral. Y lo mismo habría pasado, o sucedió, o ha sucedido con los otros textos del Antiguo Testamento. Solamente que hay que ver, según las características que tiene el texto, en fin, hay que ver si es una composición, si es una experiencia vivida solamente por el personaje, en este caso los profetas que escuchan la palabra de Dios y de que después se sus discípulos, por eso es que lo podemos tener en los textos, en fin, ¿no? Es una variedad. Pero aquí se transmite oralmente primero se lo tiene oralmente, y así, no pasen muchos días, pero por supuesto, en caso del texto bíblico, esa transmisión oral a veces ha permanecido siglos, ¿no? Siglos. En algunos no sabemos cuánto. En el caso, por ejemplo, de Pablo habría sido más corto, y en el caso de algunos profetas lo habían escrito inspirados por Dios en un momento y después se juntó todo ese material y ha hecho el libro profético en cuestión. Luego de la transmisión oral se puso por escrito. Y luego que se pone por escrito, un acontecimiento aquí, otro acontecimiento allá,
una situación aquí, otra situación allá, y surgen como tradiciones aisladas, pero referente a un mismo interés, digamos así, o a un mismo personaje, o a un mismo tiempo, según lo que fuere, ¿no? Si se refiere a Jesús, por ejemplo, bueno, su ministerio, sus hechos, sus discursos, en fin. Si se refiere a Pablo, por ejemplo, algunos dicen que, por ejemplo, el libro de Corintios se habían escrito en diferentes momentos, que hay varias cartas ahí, en fin, ¿no? No vamos a ahondar más. Pero son las tradiciones que van de un mismo personaje, de una misma situación, y luego hacen la colección de escritos. Esta colección de escritos son puestas y unificadas. Y luego, en la redacción, ya para presentarlo como una especie de mejor contenido, mejor expresado, se hacen retoques, añadiduras, ¿no? Y esto ya surgen los diferentes libros o colecciones de libros, colecciones de escritos, de tal forma que llegan ya a una comunidad que lo valida. En este caso, para el Antiguo Testamento, es el judaísmo o es el pueblo judío a través de sus autoridades, autoridades obviamente eclesiásticas, hablando del templo, de los sacerdotes, o con las mismas autoridades políticas también, ¿no? Para el caso del Nuevo Testamento, es la iglesia la que va a consensuar estos escritos referidos al testimonio de Jesús. Recuerden ustedes que se habla y conocemos escritos apócrifos que la iglesia habría rechazado. Evangelios apócrifos, hechos apócrifos, en fin, son una cantidad interesante que dice de qué pensaban en su momento, pero que no fue aceptada por la iglesia como escritos de la misma inspiración que tienen los 27 libros. Luego fue establecido como libros sagrados, inspirados, para el caso del Antiguo Testamento en el primer siglo después de Cristo, y en el caso del Nuevo Testamento para finalizando el cuarto siglo, comenzando el quinto siglo después de Cristo. O sea, es un proceso largo que estaría en el texto mismo y que uno va a verificarlo en el texto mismo. Y cómo podemos encontrar estos rastros, estas marcas, con la exégesis. La exégesis nos va a hacer ver. Prueba de ello son los diferentes libros, los muchos libros que hasta ahora tenemos en el acervo de las ciencias bíblicas o en el acervo cristiano. Siempre ha habido un interés por aclarar, por saber más, por conocer más, y a eso hemos llegado en este mundo contemporáneo de ahora, ¿no? Para ello, entonces, nos ayuda la crítica literaria. La crítica literaria analiza el texto, determina las fuentes, y ya hay que aprender este método. Hay que buscar fuentes. Cuando hacemos el análisis literario, en el análisis literario, lo que tenemos a vista y la base, el material, es el mismo texto. Y si leemos el mismo texto, por nuestra comprensión de lo que significa el lenguaje, la redacción, por nuestro aprendizaje de la vida misma, en el que nos movemos leyendo o redactando, expresando las diferentes áreas en las que nos movemos como ciudadanos, ¿no? Vamos a tener elementos de juicio para leer textos. La comprensión de nuestro lenguaje, el manejo de nuestro lenguaje,
cuanto más conozcamos de nuestro lenguaje, nos va a ayudar a identificar un texto. Y por ejemplo, en este texto de la pesca milagrosa, así llamada por algunas ediciones de la Biblia. En el caso mío, yo siempre trabajo con la Reina Valera del 95, y yo tengo aquí en Lucas 5, ustedes por favor abran sus Biblias allí, Lucas 5, ¿no? Estos 11 versículos. ¿A quién le tocó Lucas 5? A mí, pastor. Ah, bueno. 5 del 1 al 11. Del 1 al 11, sí. En este texto, ¿qué observamos? ¿Qué observamos como redacción, por ejemplo? Hay una correlación a una unidad. Los 11 versículos están referidos al mismo tema, ¿no? Hay alguna interrupción en el mismo texto, en todo caso, cómo se ha compuesto. Esa es la idea, ¿no? Comienza con un aconteció. Lo que estaba pasando, y Jesús vio las barcas, entra en una de ellas, ¿no? Y dice ahí, ¿no?, que hay un intercambio de palabras con Simón, y que cuando terminó de hablar con Simón, que ya sabemos que es Pedro, boga mar adentro, le dice, echa las redes. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero tu palabra echaré la red. O sea, hay un primer momento de encuentro, un segundo momento que van remando adentro, y entonces, fíjense ustedes el versículo 6. En el versículo 6 interviene el narrador, que es el que ha abierto la perícopa o el párrafo. Aconteció que estando Jesús, es una tercera persona que cuenta el hecho. Y en el versículo 6, nuevamente, esta tercera persona, el narrador, cuenta el hecho. Dice que cuando lo hicieron, recogieron, y en fin, ¿no? Nuevamente retoma en el versículo 9, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Quién podría haber visto lo que pasó con los que estaban con Jesús de temor, por ejemplo? Bueno, y así, ¿no es cierto? Y así aconteció. O sea, que hay conexiones, hay una construcción. Puede ser que sea una interrupción para proseguir, pero no estamos haciendo aquí el análisis propio del análisis literario, o sea, presentando el método del análisis literario. Eso lo vamos a hacer en la próxima. Pero para ver la necesidad que hay. Hay contradicciones, hay tensiones, hay repeticiones, hay duplicaciones, perdón. Y es lo que vamos observando en el texto. Y este es el análisis literario. ¿Cómo vamos entendiendo estas contradicciones, tensiones, repeticiones, duplicaciones? Entonces, el análisis literario me da los rudimentos para establecer semejanzas, diferencias, para observar las mejoras o no de estilo, si hay ampliaciones, aclaraciones, cambio de orden y sentido, que ya son propios del texto mismo, en el que yo voy avanzando y entendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, este es el análisis literario. Podemos hablar también de la crítica de los géneros y formas. Veamos un ejemplo. La transmisión
del mensaje, de los mensajes, sería la transmisión de los mensajes de Jesús. Y ver en qué formas Jesús transmitió sus mensajes. ¿Cómo comunicó? ¿Bajo qué formas comunicó? Nosotros sabemos que comunicó utilizando las formas de su tiempo, por ejemplo, las parábolas, que ya se conocía y era una forma como los rabinos comunicaban enseñanzas o daban sus enseñanzas, de la cual Jesús, como rabí, conocedor de qué método, los usa también, ¿no? Nos preguntamos entonces, ¿qué quiero decir? Eso, ¿qué quiero decir? Lo voy a decir bajo una forma. Y este es el género literario. O sea, la forma como se dice es la manera de decirlo. ¿Cuál es la mejor manera de decir lo que quiero decir? Por ejemplo, ¿no? Y el receptor que lee o que oye una comunicación bajo el género que se ha propuesto el emisor, no se pregunta qué quiere decirme. Siempre me llamó la atención a mí, estoy hablando de los principios de mi participación en la iglesia, la forma que utilizaba el pastor para comunicar el mensaje, y siempre decimos, lo entendemos muy bien, claro, ahora pues decía la palabra de Dios, y ahora la palabra de Dios por el pastor. Entonces el pastor subía siempre en el púlpito y comenzaba la predicación previa lectura de la palabra de Dios. Y lo que siempre me ponía en la mente y era, pero ¿por qué no puedo hacer preguntas? Es decir, ¿por qué no puedo preguntar? Porque mientras iba hablando, diciendo, me surgían preguntas que yo quería resolver porque no me quedaba claro. Y luego, después me di cuenta que la modalidad de comunicación que el pastor tiene es la predicación, es el sermón. Y un sermón, bajo esa forma, no permite preguntas, no permite interrupción. Toda la congregación oye, nada más. En cambio, es diferente cuando el pastor daba la enseñanza. Y ahora las enseñanzas, por ejemplo, lo teníamos los días martes. Y en la enseñanza sí se podía preguntar. Claro, ya depende de cada iglesia si permite repreguntas, si permite el diálogo, si permite las opiniones, es mi preguntando a ese tema. Pero ese es un formato, es una forma de comunicar que puede llamarse género. Y si se pone por escrito, es un género literario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, la mejor manera de decir algo? Por ejemplo, si nos referimos a los salmos, ¿se han dado cuenta la forma que tienen los salmos? Yo sé que todos hemos leído los salmos. Dígame, ¿qué diferencia hay entre la palabra de Dios, voy a ponerlo así, que está en los salmos, y la palabra de Dios que está en los códigos legales? Códigos legales, salmos. ¿Cuál es la diferencia? Cuenten ustedes. Por ejemplo. ¿Sí? Pregunto. ¿Cuál es la diferencia? Se refiere, pastor, en la forma en que están. En la forma, sí. Claro que los salmos tienen se puede entender más porque están como poemas, ¿no? Eso. Casi, los textos casi riman, se puede decir así. Eso. Son poéticos. Poéticos, exacto. Forma poética. Tú has dicho algo muy interesante, casi como rima. Claro, porque es una poética hebrea, ¿no? Que es diferente a la poética occidental, pero sí tiene
esa connotación de armonizar las palabras. Muy bien. ¿Cuál es el tenor de los salmos? Cuando digo cuál es el tenor, ¿en qué están interesados los salmos de comunicar? ¿Qué comunican? Por si acaso la pregunta es para todos también, pero José está al habla, pero todos pueden participar. ¿Qué comunican los salmos? Los Mayormente salmos son alabanzas. alabanza. Lo, No comunican alabanzas, ¿no? Describen alabanza, describen adoración, exaltación. adoración ¿a quién? Adiós. A Dios. A Dios. Ajá. Oración, oraciones. Claro. Oraciones cantadas. Oh, grito de angustia, de todo. Alejandrina, me interesa lo que dices. Hay Hay angustia, hay angustia. grito Pero, de angustia. ¿cómo manifiestan esa angustia? Bueno, pues, a través de los salmos manifiesta su forma de expresar su sentimiento, ¿no? Ajá. ¿Y a Este, quién se dirigen los salmos siempre? Por ejemplo, un pastor discute el Salmo 51, ¿no? Su arrepentimiento de David, ¿no? El Salmo Sí. sí, ¿Ante quién se arrepiente? ante Dios. Ante Dios. Alejandrina, esa angustia es una angustia que va dirigida a Dios. Claro, Entonces, es un grito del alma. del alma. Por ponerlo así, ¿no? Expresa un grito del alma. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué? ¿Por qué me ha tocado vivir el COVID-19 y no la peste española, por ejemplo, del siglo XVI? La guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial, no nací en ese tiempo. ¿O por qué no he nacido yo en la época de los incas, cuando vinieron los españoles y arrasaron? Estoy siendo melodramático, ¿no? Pero es un poco para entender el tipo de mensaje que se quiere dar. Entonces, según el propósito mensaje, es el género que se utiliza. Yo no puedo, pues, utilizar una ley, la forma de ley, para sacar mi angustia, para pedirle a Dios, ¿qué has hecho de mí? Ayúdame. ¿Cómo voy a pedir con una ley? La ley, los códigos legales, ¿para qué son? ¿Qué contenido tienen las leyes del Pentateuco? Ya saben ustedes que me refiero a, por ejemplo, las leyes en Levítico, las leyes que hay en Deuteronomio, las leyes que hay en Éxodo. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué comunica la ley? Las leyes que nosotros vamos encontrando en el texto bíblico. ¿Qué comunican? Hagan lo mismo que hicieron con los salmos, pero ahora para lo que comunican las leyes. ¿Qué dicen las leyes? Expresan la voluntad de Dios para el hombre. Pero ¿cómo lo expresan? En forma de ordenanzas, de estatutos. Son ordenanzas en forma de leyes, ¿no? El que no cuida a su buey y ese buey acornea a otro buey porque es un buey acorneador, entonces ese buey será castigado. Hay leyes de bueyes en Éxodo 20 en adelante. Más que todo, ¿Qué tipo de palabra Dios es esta? Sí, Alejandrina.
Más que todo en Levíticos es pura ordenanza. ¿Qué son las leyes? Pero acá viene la pregunta. ¿Por qué no se ha expresado estas leyes en la forma de salmos? Porque no es la manera de decirlo. Yo nunca va a haber una norma por la cual, ¿no? La ley va a decir, Dios debe darme todo lo que yo necesito porque soy su hijo. Si no, Dios está incumpliendo sus propósitos. ¿En qué parte de la Biblia encontramos esta ley? Es que no tiene sentido, ¿no? Dios responderá a mi angustia porque es Dios. En cambio, los salmos expresan la angustia y esperan en Dios. Dios, ven a mí, provéeme. Ya no puedo más, espero en ti. ¿Se dan cuenta el propósito? La forma, esos son los géneros y las formas literarias. Es decir, hay formas y géneros para expresar determinadas situaciones que se dan. Y uno tiene que aprender cuáles son estos géneros, estas formas. Y tanto el emisor como el receptor va a comprender qué géneros se están utilizando. ¿Por qué? Porque son géneros de la vida, son formas de la vida. Yo siempre digo, nunca, o pocas veces para no decir nunca, uno enamora mandando. ¿Uno cómo enamora? Elogiando. Elogiando. Y a veces engañando, ¿no? Todo depende, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que por este medio, receptor y emisor logran comunicarse porque han escogido un género que conocen. Por ejemplo, si yo tengo en los salmos una oración, yo sé que es una oración, sé porque yo la he vivido la oración, he vivido el canto. Hay salmos que son cantos también, hay cantos de alabanza, como bien decían, ¿no? Pastor Datier, Sí, como dime. en este tiempo, mayormente el Salmo 91, ¿no? Que Sí. habla de la peste destructora que no entrará en nuestra morada, nos da seguridad, ¿no? Bueno, sirve para dar seguridad, por supuesto, porque estamos viviendo el contexto, es decir, sabemos lo que es, en este caso, un virus. Y estamos asumiendo que la peste de la cual se habla allí es un virus, ¿no? Cuando no creo que sea un virus, pero bueno, se ajusta, ¿no? Entonces, hay una comunicación porque todos conocen, saben a qué género se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, uno en la vida cotidiana dice, oye, no le hagas caso, no ves que te está haciendo una broma, ¿no? Porque hay formas de expresar las bromas. Bueno, a veces hay bromas crueles, pero ya ese es otro género, es otra forma, es otro tipo. A veces son los chistes que son para reírse nomás, y a veces son chistes con segunda intención, ¿no? Los géneros, la forma, entonces es un medio de comunicación que han sido utilizados en la Biblia y que la exégesis, los métodos históricos críticos los pusieron en evidencia antes de la Reforma Protestante, antes de Descartes, como algunos le llaman, no primaba la razón, no primaba el análisis, todo se aceptaba como literal o como alegórico, ¿no es cierto? Ahora no, ¿por qué? Porque la ciencia ha avanzado, pero no es la ciencia por la ciencia, sino es el entendimiento humano, la razón que Dios nos ha dado y que ya le estamos usando.
por ese motivo es que ya vamos entendiendo y comprendiendo mejor. El problema con los géneros literarios, ¿no?, es que no aprendemos a diferenciarlos, porque cada género implica un propósito. Y ese es el caso de la comprensión de la Biblia. Hemos entendido, por ejemplo, que todo en la Biblia es profético, en el sentido que profético, profecía de lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Es decir, toda la Biblia es escatológica. Yo siempre cuento que yo antes de conocer la Biblia creía que Biblia era igual a Apocalipsis. Y para mí Apocalipsis era fin del mundo. Por lo tanto, la Biblia era fin del mundo. Todo lo que es Biblia es fin del mundo. Y porque así yo había escuchado, o en mi contexto se manejaba así, mi contexto de mi barrio, de mi comunidad, porque yo nunca fui católico, confesante, para nada. Por supuesto me bautizaron y en el colegio me obligaron a hacer la primera comunión porque es una obligación en el colegio, ¿no? Y entonces en ese contexto entendía que la Biblia era el Apocalipsis. Es decir, se aplicaba un género a toda la Biblia. Como por ejemplo el género histórico. Todo es historia en la Biblia. Por lo tanto, un solo género a toda la Biblia. Y ahora conozco que hay género profético, hay género poético y sapiencial, hay himnos, hay proverbios, y cada uno de ellos tiene su propósito. Y entonces los métodos históricos críticos nos han ayudado a entender mejor los textos. Ahora, hay una reacción a los métodos históricos críticos porque se cree que pone en conflicto la fe y la razón. Y para nada, para nada. Para mí está muy presente la afirmación que hizo John Stott en un libro que se llama Creer también es pensar. Creer también es pensar. En otras palabras, está diciendo que se tiene fe cuando se piensa. No necesariamente que no se tiene fe cuando no se piensa, sino que se tiene fe cuando se piensa. Es decir, ser creyente, cristiano, ser espiritual es pensar. Es pensar. También pensar. Bien. La tarea, voy a compartir. Vamos a ver. Acá están los textos que les ha tocado. ¿Lo ven, no es cierto? José Brisi. Sí, pastor. Isaías 5, 1 al 7, Lucas 16, 1 al 15. José Cuya. José Cuya. Bueno. Joel. Joel. Sí, pastor. Isaías 45, 1 al 7. Lucas 8, 26 al 39. Sí, ya tomé nota. Alejandrina. Alejandrina. Sí, pastor. Jeremías 34, 1 al 7. Lucas 7, 36 al 50. Sí, pastor. Carlos. Están en pantalla, así que lo pueden volver a copiar si no lo copiaron. Carlos. Sí, pastor. Sí. Jeremías 47, 1 al 7. Lucas 5, 1 al 11. José Cuya. Sí, ya lo tengo. Isaías 44, 1 al 8. Lucas 10, 1 al 12. ¿Qué es lo que van a hacer con estos textos? Van a hacer un ejercicio primero, ¿no? Y simplemente la pregunta que tienen que responder por escrito, tienen que ponerlo por escrito y me lo hacen llegar, el lunes de la próxima semana, ¿no? El lunes
de la próxima semana, el 11. ¿Estamos? Lunes 11. ¿Estamos todos? Lunes pastor. 11. Sí, Ujú. lunes 11. Es decir, Sí, está bien, pastor. un día antes de nuestra sesión. ¿Por qué? Porque quiero darles el más tiempo posible y para yo poder verlo. Si no, no los voy a poder ver en el día. Tiene que ser el lunes. El lunes hasta las 8 de la noche. ¿Sí? No sé, creo que ustedes... No, ustedes tienen casi a las 7, ¿no? Sí, pastor. Entonces, el lunes hasta las 7 de la noche pueden hacer llegar. Ahora, ¿qué van a hacer llegar? ¿No? Una pregunta nada más para acá. ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? Entonces, ustedes en la respuesta pongan, el texto trata de. Pastor, ¿esto lo hacemos de manera literal? ¿Vemos el texto Literal, nada o más? sea, ¿O redacten buscamos? nomás, redacten. Claro, pero Es no una, vemos en comentarios y cosas como... Todavía no, no. pueden ver, pueden ver comentarios, pueden ver lo que ustedes quieran, no hay problema, no hay límite. Tampoco es para que hagan, bueno, un trabajo, ¿no? De muchas páginas, no, yo me conformo con una página, o hasta media página por cada texto, pero, por favor, no 8 palabras, ¿no? Con una fuente grande, no, que tenga sentido. Porque de lo que estamos haciendo es que queremos lograr un entendimiento de los métodos y una aplicación básica. Fíjense, estamos corriendo, son 8 sesiones nada más, nos faltan 3, y entonces ya dependerá de cada uno cuánto podamos avanzar. Está claro, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Está bien? Pastor, ¿ya de qué trata el texto? Y Solo de qué trata, ¿no, pastor? Nada más de qué trata, pero ahí se pueden explayar. Porque ya hemos hecho un ejercicio con Jeremías 47. Pueden explayarse tanto como ustedes crean conveniente. Tampoco le pongo una camisa de fuerza, pero sí tienen que hacer el trabajo. Está bien, pastor. Ok, Pero pastor. deben hacerlo, ¿saben? Deben hacerlo porque si no, no tiene sentido con Claro, nuestro curso, ¿no? claro. Bien, bien. Entonces, hemos llegado a este momento, me parece interesante. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?